dejar el tiempo a nuestro pastor Aquilino, que tiene la meditación de la palabra de Dios en esta hermosa noche. El tiempo es para usted, pastor. Gracias. Muchas gracias. Feliz sábado a todos. Es un gusto, un privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y antes de darle inicio, queremos pedir la bendición. Amén. Porque esta es su palabra. Amén. Oremos. Cariñoso Padre que está en el cielo, te damos gracias por tener esta oportunidad de recibir las primeras horas de tu día santo en tu casa, en tu hogar, donde se respira paz, donde tu Espíritu está con nosotros. Bendice a todos los que están presentes en este lugar. Amén. Y Señor, permite que sean receptivos a tu palabra, que tu palabra transforme corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateo, ¿verdad? El libro de Mateo en el capítulo 3, los versículos del 13 al 17. Mateo 3, del 7 al 17, ¿verdad? Del 13 al 17. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él, refiriéndose a Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Dios bendiga su palabra. Amén. El texto bíblico, lo primero que dice el texto bíblico en el 13, es que Jesús venía de Galilea. ¿Por qué Jesús venía de Galilea? Porque Jesús era de Nazaret, una ciudad pequeña que pertenecía a la región de Galilea. Había dos regiones muy conocidas en la Biblia, la región de Judea y la de Galilea. Pero a Jesús se le decía el Galileo porque pertenecía a la región de Galilea. Pero Jesús se crió como un niño, como todos, educado en los conocimientos bíblicos desde pequeño. Pero cuando llegó exactamente su edad, una edad que estaba ya cronológicamente en un tiempo específico, según la profecía de Daniel, Jesús tenía que hacer presencia públicamente y ser bautizado. Ahora, no era que Jesús tenía que ser bautizado porque tenía pecado, porque si buscamos a Juan el Bautista, quien lo bautizó, dice que Juan hacía dos cosas en el río Jordán. Juan predicaba y bautizaba. Eso hacía Juan. Pero vivía predicando siempre. Ahora, ¿qué predicaba Juan? Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, esa es la predicación de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista dijo que él predicaba con agua. El agua es un símbolo maravilloso en el bautismo. Un ejemplo de que el pueblo de Dios fue libre de Egipto. Para ser libre, dice el texto bíblico que tuvieron que cruzar ¿qué? El Mar Rojo. Y que el mismo Dios le dijo a ellos: vean a los israelitas, vean, porque nunca más que lo verán. O sea, que salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, lo hizo libre al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que tú decides entregarte a Jesús, el día que tú vienes a las aguas, ese día tú mueres al pasado
y ese día tú naces, eres libre también en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Cristo Jesús fue bautizado? Hubo dos razones. La número uno, porque debía cumplirse las profecías bíblicas, porque ya eso estaba escrito, que él, Jesús, tenía que hacer presencia pública. Ahora, la segunda, porque Jesús quería enseñar la forma del bautismo. Porque desde la antigüedad hasta ahora han visto muchos tipos de bautismo. Bautismo diferente, hasta bautismo a los muertos. Pero Jesús quería mostrar cómo la gente debía ser bautizada. Por eso le dijo a Juan, es menester que yo me bautice. Ahora, en Jesús se cumplen tres cosas cuando Él se bautiza. Lo primero de un bautismo es hacerse público. Un ejemplo, Jesús fue públicamente ante todo el mundo a bautizarse. Hay que hacerlo público. Una vez estaba contando yo una prédica, no sé si hace días, que una persona que era de la alta sociedad, ella se sintió un poco, yo diría que con remordimiento, no con arrepentimiento, porque ella quería ser bautizada, pero le pidió al pastor que quería ir a la iglesia cuando no hubiera nadie, que solo ella y el pastor, que nadie más quería que la viera cuando se bautizara. Entonces, ese no era un bautismo de arrepentimiento, porque lo primero que Jesús hizo fue públicamente ¿qué? Ir al Jordán. Hoy hay personas, ¿verdad?, que públicamente han venido aquí porque quieren ser bautizados, quieren ser entregados a Cristo, quieren poner su vida en las manos de Dios, quieren que sea Cristo quien controle su vida, su corazón. Entonces, la primera razón para bautizarse es ser presencial, públicamente, como hoy. Hay otra más. La segunda, una persona ser bautizada tiene que tener la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo es como tú diciendo que tu vida, tú quieres que sea Dios el dueño, el propietario de tu vida. Porque el que no está en las manos de Dios, dice la Biblia, el que no es conmigo, ¿con quién es? Es contra mí. Entonces, cuando todavía tú no entregas tu vida a Jesús, entonces el Señor no puede reclamarlo. ¿Por qué? Porque tú no has decidido. Esto es una decisión voluntaria. Tú eres quien debes decidir que Cristo tome el control de tu vida y dirija tu vida. Entonces, tiene que ser aprobada por Dios. Pero dice la Biblia también que el bautismo, por eso Juan lo hizo, cuando Juan dijo que él bautizaba con agua. Digo, yo bautizo con agua, porque Juan predicaba y bautizaba, pero él bautizaba solamente con agua. O sea que faltaba otra cosa. Pero él dijo que el que venía, Jesucristo, él sí, el bautismo de Cristo, es el bautismo auténtico, porque es el bautismo en el cual tú recibes el don del Espíritu Santo. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo, en ese momento que tú decides bautizarte, el Espíritu Santo toma el control de tu vida. Y es maravilloso porque naces de nuevo, porque ahora tu vida ya es diferente, ya tiene una razón de ser, ya el Espíritu de Dios comienza a controlar para bien tu vida. Tus voluntades están sujetas a Él. Y mira, yo sé que aquí hay varios que se han bautizado, pero le voy a hacer una pregunta, a lo mejor le ha pasado lo mismo que a mí. Me acuerdo que cuando yo me bauticé, primeramente sentí como una tristeza en el día que me iba a bautizar. Y cuando me bauticé sentí una alegría, como me sentí con una paz.
no sé cuánto le pasó lo mismo que yo. Una paz, porque ya mi vida estaba puesta completamente en la mano de Dios. Amén. Y es maravilloso. Y entonces, en ese momento, el Espíritu toma el control de tu vida. Y comienzan a fluir pensamientos puros, buenos deseos. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Que cuando me quiero airar ahora quizás no me viene la ira. O que quizás no pienso mal para los otros. O sea, es como una transformación que comienza el Espíritu de Dios a hacer en tu vida. Pero hay que dar ese paso. Es un paso importante. Jesús quiso enseñarlo a través del bautismo. Ahora, si tú te vas al capítulo 2 de Hechos, capítulo 2 de ¿qué? De Hechos, te vas a dar cuenta lo precioso. Vamos a leer Hechos 2 y vamos a leerlo. Hechos 2, exactamente. Del 36, Hechos 2 del 36 en adelante. Dice el texto, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. A él oír esto, y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando tú decides por Cristo, en ese momento que ya tú aceptas a Cristo como tu Salvador, que tú vienes públicamente, así público, te dije, acepta, decides, te bautizas, dice que tus pecados son todos borrados, todos. Se muere toda la vida antigua, lo que tú eras antes. Es morir a todo lo que tú hiciste en el pasado, todo ya quedó atrás. Tú naces como una nueva criatura para el reino de los cielos. En ese momento, eso es maravilloso. Porque Cristo no te perdona parte de tus pecados. Cristo te perdona todos tus pecados. Porque su sangre limpia lo peor que puede existir dentro del corazón. Es de las decisiones que el ser humano hace en la vida. Una es con quién me casaré, otra qué voy a estudiar para vivir, y otra, mi vida se va a perder para siempre o viviré por la eternidad en el reino de Dios. Son tres decisiones. A lo mejor ya tú decidiste por la primera, te casaste o todavía no te has casado. A lo mejor ya estudiaste o tienes una preparación de la que vas a vivir, pero te falta la más importante de todas: entregar tu vida a Cristo Jesús. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia se pone en las manos de Dios. Decide que Cristo tome el control de tu vida. Y por eso, aquel día, cuando el Espíritu derramó, Pedro estaba predicando, estaba levantando el nombre de Cristo en alto. Hoy en día hay mucha gente que ha querido terminar con el nombre de Cristo. Han buscado muchas maneras. Han tratado de penetrar con la evolución, con el mono, con muchísimas cosas. Porque el enemigo ha guerreado de dos maneras para que el ser humano
termine la creencia en Dios y en Cristo. La primera que el enemigo ha querido atacar fuertemente es el sábado. Porque cuando se habla del sábado, se habla de la creación. Y Dios creó este mundo en 7 días. Y si le quitan el sábado, no hay manera de tú poder hablar de la creación de Dios. Y Satanás ha querido quitarlo. Pero también Satanás ha querido que la gente no crea en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Entonces, para la gente querer que piense que hay vida tras la muerte, que hay espiritismo, que hay todas esas cosas, lo que la gente quiere es que la gente no crea en Cristo. Porque Cristo, dice la Biblia, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Entonces, Cristo es vida. Y Cristo hoy, a 2 personas, ¿cuántos son que se van a bautizar? Una persona. Cristo le va a dar vida y vida eterna. Porque quien da vida es Cristo. Y por eso el ser humano debe dar ese paso. Es un paso decisivo en tu vida. Hay muchos que tratan de postergarlo. Hay muchos que siguen, que cuando sean viejos, que ahora no. Pero nadie sabe el día que va a desaparecer de este mundo. Nadie sabe ese día. Estamos aquí hablando, no sabemos. El futuro solo le pertenece a Dios. Hay gente que han dicho, bueno, yo creo en un brujo, una cosa, porque me dijo algo que hice. Algo que hiciste, pero algo que va a hacer, nada más lo sabe Dios. Porque el futuro es de Dios. Entonces, solo estamos seguros en las manos de Dios. Mira, después de eso, de Hechos, lo que pasó, si vamos un ejemplo a Hechos 8, el capítulo 28 en adelante, a mí me gusta eso. Hechos 8, del capítulo 28 en adelante. Dice aquí que un ángel del Señor habló a Felipe diciéndolo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de las etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, y había venido también a Jerusalén a adorar en ese momento que se manifestó ese poder, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Y el pasaje de las escrituras que leía era él, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los tranquiladores, aquí está, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco y dijo, Felipe, te ruego que me digas que quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de qué otro, de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús, y leyendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, qué lindo. Yo digo,
que como ser humano hay que dar 3 pasos para el bautismo. Yo siempre he dicho esto. Primer paso es reconocer tu condición. Si tú conoces que eres un pecador, todos los seres humanos somos pecadores, dice la Biblia. Dice, por cuanto todos han pecado. Tu condición, tú reconociendo que eres un pecador o una persona perdida, porque todos en este mundo sin Cristo estamos como perdidos. Entonces, si tú eres un perdido, tienes que buscar un Salvador. El que está perdido debe buscar un Salvador. ¿Y cuál es el Salvador? Cristo Jesús. Todos debemos venir a Cristo Jesús. Entonces, primero, reconocer tu condición. Segundo, confesar tus pecados. Dice la Biblia, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. No es igual como dije, remordimiento de un ser humano que un arrepentimiento. Cuando una gente se arrepiente, lo primero que reconoce es que es un pecador. Confiesa sus pecados. Y así como tal, como dice, como estás, como somos, no tenemos que arreglar nada para venir a Jesús. Porque quien va a arreglar nuestra vida es Cristo Jesús. Amén. Así como estamos, como somos, debemos venir a Cristo. Porque el que limpia los pecados, el que nos puede cambiar, el que lava con su sangre todo pecado, es nuestro Señor Jesús. Amén. Es el único, es el antídoto, el único que puede curar el alma herida del ser humano, el pecado, todo es Jesús. Entonces, dando ese paso, en el día que tú te bautizas, entonces todos esos pecados quedan borrados. Ya eres libre, estás limpio, eres una nueva criatura para el reino de los cielos. Pero hay que dar esos pasos. Hay personas que siempre que quieren dar lo que no lo dan, pero hasta que no des ese paso, entonces no le perteneces a Cristo ni al reino de Dios. Porque Él dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. El bautismo es lo más bello que hay, porque es un nuevo nacimiento, no en la parte carnal, sino en la parte espiritual. La parte carnal se desintegra y vuelve al polvo, pero lo que detiene tu vida es haber arreglado tu parte espiritual con Dios. Este mundo le queda poco y no es bueno que desperdiciemos lo más bello y hermoso que hay, que es asegurar nuestra salvación en Cristo Jesús. Es lo más importante, hermano. Ya terminando, les voy a contar algo. Me acuerdo siempre, porque dando campaña uno vive mucha experiencia, pero me acuerdo siempre de esto. De una vez estaba yo predicando en una ciudad llamada Montecristi, donde yo me crié, y me acuerdo de eso siempre, eso se me pegó aquí adentro, que yo predicando, había un muchachito como de unos 13, 14 años, que casi todas las noches lo llamado, él venía, porque quería bautizarse, y los padres no querían. Los padres le decían que no, le decían que cuando fuera más grande, que lo pensara muy bien. Pero ya el Espíritu de Dios había hecho un trabajo maravilloso en la vida de ese niño, ese adolescente. Y ya casi terminando la campaña, todas las noches él venía porque quería bautizarse. Pero los padres no lo dejaban. Cuando pasó la campaña, no pasaron 4 o 5 días, a ese muchacho le llegó un dengue hemorrágico. Y no hubo manera de salvarlo. El muchacho murió. Y yo me acuerdo como ahora mismo, que cuando yo estaba hablando con la madre me dijo, ¿qué yo debo hacer? Porque yo he tratado de suicidarme.
tratado de suicidarme. Mi esposo está loco, mi esposo se la lanzaba a camiones a ver si lo maten. Y nosotros estamos viviendo una experiencia grande. Y yo lo que recuerdo en mi mente es que mi hijo me decía, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero bautizarme. Pero yo se lo impedí y yo siento ahora que yo soy el culpable. Y yo le dije, pero lo que tú puedes estar segura es que ese niño está salvo. Porque él creyó en Jesús. Él creyó. Ahora tú quieres verte con él en el reino de los cielos. Preparen su vida también. Bautícense. Porque en aquella gran mañana preciosa de resurrección, allí estarán juntos con él para vivir por la eternidad. Y no vivir en este mundo tan desastroso y amargado, con penuria, donde la felicidad no existe, porque el diablo está buscando siempre cómo hacer daño. Entonces lo importante es sellar tu vida para la eternidad. Eso le dije yo, porque me dio mucha pena ver esa familia destrozada. Y como dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres su voz, a lo mejor el Señor está tocando tu vida esta noche. A lo mejor el Señor quiere que ya sea el tiempo de tú decidir por Cristo. No hay mañana. Hoy es el día de salvación. Amigos y hermanos, le digo de verdad, como le dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué te impide? Dice Jesús en Mateo 11, 29, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No trates de quitarte la carga, tráela a Jesús. Ven como estás, pero ven, no te quedes. No esperes aquel gran día donde uno estará a la derecha y otro a la izquierda. Y dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Unos estarán gozando porque salvo para la eternidad y otros lamentándose de no haber decidido su salvación. Hoy es el día. Ven a Jesús como estás. Hoy vamos a tener el privilegio, ¿verdad?, de ver una criatura valiente que decidió apartarse de este mundo para unirse a aquellos que van para el reino de los cielos. Yo espero que también tú puedas ser un candidato y ese día precioso, en ese árbol de la vida, todos estaremos con Jesús para vivir por la eternidad. A mí me encanta cuando Juan en esa visión dijo, y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra, el primer cielo pasó. Dice que no va a haber llanto, dolor, ni muerte. Ya no, todo eso se acaba. ¿Cuántos no quisieran vivir en una felicidad eterna? Qué lindo es tú saber que va a vivir por la eternidad. Pero para eso tiene que tener esa decisión hoy de entregarte por ti. Que Dios los bendiga a todos y vamos a disfrutar de esta ceremonia maravillosa donde una persona decide entregar su vida a Jesús. Amén. Bueno, muy bien. En esta noche hay fiesta en el cielo. Tal vez nosotros no nos imaginamos cuál es la alegría que hay en los ángeles y en los atrios celestiales por un ser humano que acepta a Jesús a través del bautismo. Es el momento de llamar a nuestra hermanita Vilga Tajay. ¿Puede Vilga venir aquí, por favor? Yo le voy a pedir el favor a Darín, si puede levantar tantico la tela. El pastor lo dijo ahorita, el reino de los cielos es de los valientes. Vilga, a su edad,
es una valiente que ha... Ven acá, por favor. Yo voy a tener en esta noche el trabajo de tomarte los votos bautismales, Lilia. Yo sé que ella ha estudiado con sus padres, con algunos hermanos y también con el pastor. Así que yo te voy a hacer unas preguntas y tú levantarás tu mano derecha para aceptar lo que vamos a leer. Son cosas de la Biblia. Así que vamos a orar por Virga y su familia mientras nosotros leemos. Ese es nuestro trabajo ahí acompañándolos. Dice los votos bautismales. Creo en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unión de 3 personas coeternas. ¿Crees eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos para salvar. Amén, gloria a Dios. Acepto la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio por mis pecados y creo que mediante la fe en su sangre derramada soy salva del pecado y de su condenación. ¿Tú crees que la muerte de Cristo Jesús te salva del pecado, verdad? Amén. Yo sé que sí, porque ya tú has estudiado. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la única regla de fe y práctica para el cristiano. Prometo dedicar tiempo cada día para orar y estudiar la Biblia. Yo sé que lo estás haciendo ya. Acepto los 10 mandamientos como reflejo del carácter de Dios y como revelación de su voluntad. Es mi propósito con el poder de Cristo que mora en mí, guardar su ley, incluso el 4º mandamiento que requiere la observancia del 7º día de reposo o el 7º día de la semana del Señor y memorial de su creación.